En la historia de la humanidad, hay castigos que envían escalofríos por nuestra espalda, con solo escuchar sus nombres. Pero pocas sentencias fueron tan prolongadas, físicamente, y tan atormentadoras mentalmente, como Ling Chi, la muerte por 1000 cortes, existente durante más de 2 milenios. A lo largo de las dinastías chinas, Ling Chi no era simplemente una ejecución. Era un espectáculo de poder absoluto. Cada corte no estaba destinado a matar, sino a mantener viva a la víctima el mayor tiempo posible, hasta que su honor, su alma y su cuerpo fueran completamente aplastados. Desde tiranos como Lucier, hasta víctimas injustamente acusadas como Yun Chong-wan, desde concubinas inocentes, hasta adolescentes con trastornos mentales. Todos podían convertirse en objetivos de este castigo brutal. Cuando Occidente comenzó a interactuar con China, en el siglo XIX, las primeras cámaras fotográficas capturaron estos momentos bárbaros. Las fotografías de ejecuciones por Ling Chi conmocionaron a la opinión pública internacional. Se convirtieron en un catalizador para la ola de reformas legales que finalmente abolieron este castigo en 1905. Ling Chi, la muerte por 1000 cortes, es un viaje de regreso a un pasado sangriento y oscuro. Un tiempo en el que la justicia fue retorcida por el miedo, y la humanidad fue incendiada desde la oscuridad misma. Un documental que reconstruye el capítulo más oscuro de la historia judicial asiática. Se cree que Ling Chi apareció por primera vez durante la dinastía Western Zhou, alrededor del siglo IX a.C., pero no fue hasta la dinastía Yin, cuando el sistema legal se endureció y el poder del emperador alcanzó su punto máximo, que Ling Chi fue perfeccionado como la herramienta suprema de castigo, especialmente para crímenes graves, como la traición o el asesinato en masa. La escena de ejecución solía comenzar con el condenado fuertemente atado a un poste de madera, en una plaza pública, donde todos pudieran presenciarlo. A veces, solo había un verdugo, pero otras veces, había un grupo. Lentamente, cortaban la piel y la carne de la víctima, pieza por pieza, primero las manos, luego los pies, después el pecho, y finalmente, las extremidades eran cortadas. Pero lo verdaderamente aterrador era que el condenado permanecía vivo durante casi todo el proceso. Cuando el ritual se acercaba a su fin, un apuñalamiento al corazón o un corte en el cuello ponía fin, finalmente, a su sufrimiento. En algunos casos, si el verdugo sentía lástima o era sobornado en secreto por la familia de la víctima, actuaba rápidamente desde el inicio, acortando la agonía. Los cortes siguientes eran solo un ritual simbólico para humillar el cadáver. Lo que hizo a Ling Chi aún más horrendo fue su choque directo con el pensamiento tradicional chino. Desde la época de Confucio, el pueblo chino creía que el cuerpo, el cabello y la piel eran un regalo de los padres, y no debían ser dañados arbitrariamente. Una persona debía morir entera, para que su alma no sufriera en la otra vida. Por eso, Ling Chi no era solo tortura física, sino también una mutilación espiritual y una condena eterna. A lo largo de las dinastías Xuan, Min y Yin, Ling Chi fue aplicado muchas veces, pero siempre causó controversia. Una de las primeras voces en contra fue Lu Yu, poeta y funcionario, durante la dinastía Southern Song, aunque falló el examen imperial. A los 19 años, Lu no se rindió. A los 29, lo aprobó con honores, y comenzó su carrera oficial, con fuertes convicciones morales. Una vez pidió abolir el Ling Chi, pero sin éxito. Aún así, sus argumentos se convirtieron en inspiración para futuros reformadores. Durante la dinastía Yuan,
Ling Chi fue estandarizado a 100 cortes, menos que el nombre de 1000 cortes. Pero seguía siendo una tortura prolongada, durando muchas horas. Sin embargo, en la dinastía Min, las cosas empeoraron. Hay registros de ejecuciones, con hasta 3000 cortes. Una de las víctimas más infames fue Liu Jin, poderoso eunuco y jefe de los 8 tigres, un grupo que manipulaba la corte imperial. Liu Jin usó su poder para perseguir y ejecutar a muchos inocentes, consolidando su autoridad. Pero eso le generó muchos enemigos. Y finalmente fue falsamente acusado de traición. El emperador Jia Jing, ya desconfiado del poder de los eunucos, ordenó que Liu Jin fuera ejecutado por Ling Chi durante 3 días, con un total de 3357 cortes. Se dice que multitudes se acercaron para ver, y algunos incluso compraron pedazos de su carne, para sumergirlos en vino, y beberlos como ritual, contra el mal. Pero Liu Jin murió, tras aproximadamente 400 cortes. En el segundo día, otro nombre que aún duele recordar, es Yuan Chongwan, un talentoso general de los Min, que derrotó repetidamente a las tribus Jurchen, antepasados de los inmanchúes, pero fue enmarcado falsamente y condenado por traición. El emperador Chongzhen, último emperador de la dinastía Min, ordenó su ejecución por Ling Chi. Antes de su muerte, compuso tranquilamente su poema de despedida. Una vida de méritos. Finalmente se convierte en polvo. La mitad de mi carrera fue como si estuviera en un sueño. No es necesario preocuparse por la falta de héroes después de que me haya ido, porque mi alma leal todavía guarda Liaodong. Después de que la dinastía Min fue derrocada, los descendientes Xin encontraron evidencia que probaba la inocencia de Yuan Chongwan. El emperador Qianlong, un gobernante alabado como símbolo del Edad de Oro, lo exoneró oficialmente y restauró su honor. Pero uno de los eventos más brutales y a gran escala relacionados con Ling Chi ocurrió en 1542, durante el reinado del emperador Jia Jing, conocido por su obsesión con la alquimia y la superstición. Él creía que podía extender su vida útil, bebiendo la sangre menstrual de chicas vírgenes, para crear su elixir carmesí. Jóvenes doncellas del palacio, de solo 13 y 14 años, fueron obligadas a comer hojas de morera y beber agua de lluvia, para mantener sus cuerpos puros. Cualquiera que se enfermara era golpeada brutalmente o expulsada del palacio. El descontento creció, y un grupo de criadas del palacio conspiró para estrangular al emperador. Cuando visitó la cámara de la concubina Duan, pero una de ellas entró en pánico y corrió a informar a la emperatriz Fang. El plan fracasó. Todas las criadas, incluso la que los delató, fueron ejecutadas por Ling Chi, incluida la concubina Duan. Aunque más tarde se probó su inocencia, sus familias también fueron exterminadas o esclavizadas. Si en la parte anterior fuimos testigos de la brutalidad de Ling Chi a través de las dinastías feudales chinas, ahora la historia toma un nuevo giro. Los ojos de Occidente empezaban a mirar hacia el este. Exploradores, diplomáticos y misioneros presenciaron por primera vez el castigo lento de la muerte, que hasta entonces solo conocían por rumores horribles. Durante la dinastía Yin, el mundo occidental comenzó a expandir su influencia en Asia. Las potencias europeas, especialmente Gran Bretaña y Francia, buscaban intervenir en la política china, mediante la diplomacia, el comercio, y a veces por la fuerza. Fue en este contexto que descubrieron los castigos tradicionales, entre ellos, Ling Chi, que se destacó como un símbolo de salvajismo extremo, uno de los pocos, pero famosos occidentales ejecutados por Ling Chi. No fue chino,
sino un sacerdote francés. Joseph Marchand. Era un misionero católico, activo en Vietnam, a principios del siglo XIX. En esa época, Vietnam estaba bajo el gobierno del emperador Minh Mng, de la dinastía Nguyen, un gobernante conocido por su postura rígida contra el catolicismo, cuando estalló una rebelión contra la corte, en la que estuvo implicado Marchand. Fue capturado y sentenciado a muerte. La forma de ejecución. Lynch. La ejecución tuvo lugar en Saigón, en 1835, marcando una de las pocas veces que un occidental fue ejecutado. De esta manera, fue entonces cuando diplomáticos y estudiosos occidentales comenzaron a cuestionar la moralidad de los castigos chinos. Un nombre destacado fue Sir Thomas Francis Wade, diplomático británico y desarrollador del sistema de romanización para el chino, Wade Giles, cuando llegó a China y se convirtió en funcionario en el consulado británico en Guangzhou. Escribió repetidamente a la corte proponiendo abolir Lynch. Lo veía como una forma de conducta incompatible con el mundo moderno. Pero la corte se negó. No fue hasta finales del siglo XIX que aparecieron las primeras descripciones occidentales escritas sobre Lynch. En 1895 se publicaron dos obras notables: Gente y política del lejano oriente, por Sir Henry Norman, periodista y político británico, y Un australiano en China, por George Ernest Morrison, médico y periodista, que viajó por toda Asia. Ninguno de los dos presenció personalmente ejecuciones de Lynch, pero las describieron a través de testigos oculares y observaciones de la escena tras la ejecución. Sin embargo, la evidencia visual, las fotografías, se cree que apareció recién en 1890. Un estadounidense llamado William Arthur Curtis, de Kentucky, tomó las primeras fotografías de Lynch en Guangzhou, pero, según muchas fuentes, esas fotografías se perdieron. Más adelante, todo cambió rápidamente. Después de la rebelión de los Boxers, en el año 1900, cuando la Alianza de las 8 Naciones, incluyendo Francia, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos, ocupó Beijing, muchos soldados franceses tomaron fotografías directas de ejecuciones por Lynch. Estas imágenes no solo sorprendieron al público occidental, sino que también se convirtieron en pruebas irrefutables de la existencia de este castigo extremo. En tiempos modernos, uno de los casos fotografiados fue el de Wong Yin, un oficial acusado de matar injustamente a 2 familias inocentes. El 31 de octubre de 1904, fue ejecutado por Lynch, frente a una multitud. Ya no era una ejecución silenciosa, como en la antigüedad, sino un evento público, lleno de intimidación, crueldad y barbarie. Solo unos meses después, en enero de 1905, otra víctima documentada en fotografías fue un adolescente con enfermedad mental, quien había matado a su propia madre. La fotografía de la muerte de este niño fue más tarde utilizada en el libro de George Dumas, de 1930, Psicología Nouveau Traité, un nuevo tratado sobre psicología, para describir los estados mentales asociados con comportamiento violento, frente a una ola de críticas feroces, tanto a nivel nacional como internacional. La Corte finalmente tuvo que actuar. 2 figuras importantes que promovieron fuertemente la reforma penal fueron Shen Jiaben, un político y jurista influyente, y Wu Tingfang, un diplomático renombrado. Ambos repitieron los argumentos de la época de Lu Yu, declarando que mutilar el cuerpo humano a través de Lynch
No solo era inhumano, sino también contrario a las tradiciones de la cultura china. Finalmente, en marzo de 1905, se emitió un decreto imperial. Lingchi fue oficialmente abolido. Sin embargo, aún hubo una última ejecución, que ocurrió solo 2 semanas después de que se firmó el decreto, como un eco trágico y espantoso del final de una era. La persona ejecutada fue Fu Juli, un guardián mongol, acusado de asesinar a su maestro, el príncipe de Han. A pesar de la prohibición, la ejecución prosiguió, y esta vez, cada detalle fue grabado en fotografías, que luego se imprimieron en 12 postales en Tianjin, donde aún hoy quedan rastros. Aún más escalofriante. Esas postales fueron autorizadas para ser emitidas y circuladas en el mercado oficial de la oficina de correo Xin. Algunas personas incluso las compraron y enviaron, como si fueran souvenirs, no pruebas de un crimen. Y esa es la historia de los ojos occidentales. Las primeras cámaras en grabar. Uno de los castigos más brutales de la historia humana. Justo cuando una era entraba en el siglo XX, aparentemente más civilizada. Lingchi, de ser un método oculto de ejecución, ahora fue expuesto ante el mundo entero. Pero sus últimas réplicas aún no se habían extinguido. Marzo de 1905. Un momento que parecía solo un decreto administrativo, pero en realidad marcó el fin de más de 2,000 años de un símbolo de violencia en el sistema legal feudal chino. La abolición de Lingchi no ocurrió de repente. Fue el resultado de décadas de reformas, oposición y presión tanto nacional como internacional. La primera persona a mencionar es Shen Jiaben. No solo era un reformador legal, sino también la persona que reestructuró el sistema legal completo de la dinastía Yin. A fines del siglo XIX, con un enfoque occidental, propuso cambiar el viejo derecho penal, abolir los castigos bárbaros y aplicar el principio moderno de la ley. Junto con él estaba Wu Tingfang, un diplomático que había sido expuesto a los sistemas legales occidentales. Argumentaron que una nación civilizada no puede mantener leyes medievales. Pero como se mencionó en la parte anterior, aunque el decreto había sido emitido, la ejecución final por Lingchi todavía se llevó a cabo 2 semanas después, el 13 de abril de 1905. Y esa fue la ejecución de Fu Li, considerada la última víctima de Lingchi, bajo la ley oficial. Una vez más, las cámaras estaban presentes. Soldados y periodistas capturaron cada momento de esa ejecución. Y esas fotografías fueron impresas en 12 postales distribuidas en Tianjin. La gente incluso envió esas postales por todo el país, como una horrible jactancia de poder y castigo. ¿Qué pasó después? Desde 1905, Lingchi ya no fue aplicado por ninguna dinastía, porque solo 4 años más tarde, en 1911, la dinastía Yin colapsó. China entró en una nueva era, con el nacimiento de la República de China, y un sistema legal que comenzó a modernizarse, según las líneas occidentales. Sin embargo, la muerte por 1000 cortes no desapareció por completo. En zonas rurales remotas, donde la ley era débil y la justicia estaba dominada por la multitud, Lingchi todavía existía, como una ejecución privada, castigada por la comunidad, sin pasar por un tribunal. Muchas personas aún creían que los grandes malhechores no merecían una muerte rápida. Querían que la víctima sintiera cada corte, cada momento de agonía, como una forma de equilibrio moral. Estas acciones, aunque ya no legales, reflejaban el persistente legado de un pensamiento violento, una sed de sangre, que la sociedad había alimentado durante siglos. Uno de los hitos importantes
que hizo que el mundo se diera cuenta de la brutalidad de Lin Chi. Fue cuando las fotografías de ejecución se generalizaron en Occidente. Muchas de estas fotos fueron incluidas en exposiciones, libros e incluso materiales académicos. No para juzgar a China, sino para advertir a la humanidad sobre la frontera entre la ley y la violencia inhumana. Incluso hoy, muchos académicos, psicólogos y criminólogos aún utilizan imágenes y documentos sobre Lin Chi como metáfora de las formas de tortura física combinada con tortura psicológica. Es un símbolo de un periodo en el que la justicia no servía a la justicia, sino que era simplemente una sombra distorsionada del poder. Pero la historia también registra voces fuertes que defendieron la dignidad humana. Desde la dinastía Song, Lu Yu usó la misma cultura confuciana, que respeta el cuerpo, para argumentar contra Lin Chi. En los tiempos modernos, académicos como Shen Jiaben usaron el pensamiento occidental para seguir abogando por la abolición de este castigo. Y eso es lo que hace a la historia extrañamente hermosa, donde en medio de las heridas de cuchillo, la sangre que fluye y los gritos de dolor, aún hubo personas valientes que se pusieron de pie y dijeron: ¡basta! Muerte por 1000 cortes. Lin Chi puede ser el castigo más bárbaro jamás concebido por los humanos. No solo hizo sangrar un cuerpo, sino que también desgarró el alma, la autoestima y la dignidad. Pero precisamente por su crueldad, se convirtió en el símbolo de una era que debía terminar. Hoy, cuando miramos hacia atrás en la historia, no es para maldecir ni despreciar el pasado, sino para entender que la justicia no puede ir de la mano con la tortura. Esa bondad humana solo emerge cuando uno sabe cómo establecer límites a su propia ira. Si encontraste este vídeo valioso y te ayudó a comprender un rincón oscuro de la historia humana, no olvides presionar el botón de me gusta, suscribirte al canal para apoyarnos y dejar un comentario sobre temas históricos que te gustaría explorar a continuación. Gracias por escuchar hasta el final.